La diabetes tipo 1 en pediatría es una de las enfermedades crónicas más relevantes. El diagnóstico puede realizarse en la atención primaria y el tratamiento debe ser inmediato para evitar la aparición de complicaciones mayores como lo es la cetoacidosis diabética. La hiperglicemia grave y la cetoacidosis son dos emergencias que requieren tratamiento parenteral inmediato, y en ninguna de las dos está justificado demorar el tratamiento, mientras se remite a paciente a un nivel superior. La hidratación lenta, la infusión continua de insulina y el monitoreo continuo de la glucosa y los electrolitos nos ayudarán a minimizar el riesgo de hipoglicemia y de una de sus principales complicaciones, el edema cerebral, mejorando la calidad de vida de nuestros niños. Actualmente se usan pautas multidosis con análogos de la insulina rápida y lenta, dando un perfil más fisiológico a natural producido por el páncreas, teniendo en cuenta que para cuando se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, más del 90% de las células beta de los islotes pancreáticos están destruidos. Si el padre es diabético, la posibilidad de que un hijo sea diabético está entre el 5 y el 6%. Si solo la madre es diabética, esta posibilidad baja al 3 a 4%. La prevalencia de diabetes tipo 1 en Colombia para menores de 15 años es relativamente baja, de alrededor del 3 al 4 por 100 niños, con una prevalencia estimada del 0,07% según datos para el año 2024. La clasificación de la diabetes mellitus comprende cuatro grupos y se basa fundamentalmente en su etiología y características fisiopatológicas, incluyéndose, adicionalmente, la posibilidad de describir la etapa de su historia natural en la cual se encuentra la persona. Diabetes tipo 1, DM1, diabetes tipo 2, DM2, diabetes gestacional, DMG, otros tipos específicos de diabetes. Con alguna frecuencia los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 llegan a requerir insulina en alguna etapa de su vida. De otra parte, algunos pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 pueden progresar lentamente o tener periodos largos de remisión, llamados luna de miel, sin requerir la terapia insulínica. Es por esta razón que se han eliminado los términos no insulino e insulino dependiente para referirse a estos dos tipos de diabetes. Entre las hormonas contrarreguladoras tenemos al glucagón, que controla la producción de glucosa y cetonas en el hígado. Se libera en el ayuno y es importante para mantener el equilibrio de la glucosa y de las cetonas. Le indica al hígado que descomponga sus depósitos de almidón o glucógeno y ayuda a formar nuevas unidades de glucosa y cuerpos cetónicos desde otras sustancias. También promueve la descomposición de la grasa en las células grasas. El GLP-1, o péptido similar al glucagón tipo 1, que son hormonas que también regulan la insulina a la hora de las comidas. El GLP-1 y el GIP son hormonas incretinas. Cuando las libera el tracto gastrointestinal, les indica a las células beta que incrementen la secreción de insulina y al mismo tiempo que disminuyan la liberación de glucagón de las células alfa. El GLP-1 también desacelera la velocidad a la que se vacía la comida del estómago y actúa sobre el cerebro para hacerlo sentir lleno y satisfecho. Y la amilina, que se libera junto con la insulina desde las células beta, tiene prácticamente el mismo efecto que el GLP-1. Disminuye los niveles de glucagón, que luego disminuirán la producción de glucosa por parte del hígado, desacelera la velocidad a la que se vacía la comida del estómago, y hace que el cerebro sienta que comió una comida que lo llenó y satisfizo. El efecto total de estas hormonas es reducir la producción de glucosa por parte del hígado, evitando así la hiperglicemia. En contraste, después de una comida, cuando el azúcar de la comida ingerida llega al torrente sanguíneo, el hígado no necesita fabricar azúcar. Consecuencia, caen los niveles de glucagón. Desafortunadamente, en los individuos con diabetes ocurre lo contrario. Mientras comen, se elevan sus niveles de glucagón, lo que hace que los niveles de glicemia se eleven después de la comida. Los diabéticos tipo 1 no tienen o no funcionan sus células beta, faltan las hormonas insulina y amilina, y la hormona GLP-1 no puede funcionar adecuadamente. Esto puede explicar, en parte, porque los individuos con diabetes no suprimen el glucagón durante una comida y tienen azúcares altos en sangre después de una comida. La buena noticia es que la amilina ahora está disponible como un medicamento para controlar el glucagón después de la comida y la glicemia en individuos con diabetes tipo 1. El GLP-1 también está disponible como medicamento.
En cuanto a los factores de riesgo, se puede decir que, en pacientes recién diagnosticados, juega un papel muy importante la edad. Mientras más joven sea el paciente, se podrán apreciar mayores complicaciones. Igualmente contribuye a esto la demora en el diagnóstico y el estado socioeconómico. Igualmente, ya en diabéticos diagnosticados, es importante el uso adecuado que se le dé a la insulina, los procesos infecciosos, el estrés, el acceso limitado a los servicios médicos, los problemas que se presenten con los aparatos para la administración de insulina y el orden público. Las principales complicaciones de la cetoacidosis diabética se relacionan con el tratamiento, la hipoglicemia, la hipocalemia y la hipofosfatemia, así como la acidosis hiperclorémica relacionada con los líquidos administrados como la solución salina normal, SSN, que contiene una cantidad alta de cloro. La principal complicación inherente a la diabetes en sí es la cetoacidosis diabética, que se caracteriza por un marcado disturbio catabólico en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, presentándose clásicamente con la tríada de hiperglicemia, cetosis y acidosis. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetónico, que se puede presentar con mayor frecuencia en los pacientes que presentan diabetes tipo 2 y cuyo manejo sería un poco diferente en cuanto a la terapia hídrica y de insulina. Y el edema cerebral, que se presenta en el 0.5 a 1% de los niños con una tasa de mortalidad entre el 20 a 90% y secuelas neurológicas permanentes en el 20 a 40% de los casos, no conociéndose todavía con claridad cuál es el mecanismo fisiopatológico que lo produce. Teniendo que hacer la diferencia entre cetoacidosis diabética y estado hiperglicémico, y nos basamos especialmente por el mayor rango de glucemia, y cambios mínimos en el pH y el bicarbonato. Es raro observarlo en niños con diabetes mellitus tipo 1, y de preferencia se aprecia en niños con obesidad marcada. Debe diferenciarse el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetónico, SHNS, de la cetoacidosis diabética. Esta es la principal forma de presentación y complicación de la diabetes mellitus tipo 1 y la urgencia hiperglucémica más seria. Tanto la cetoacidosis diabética como el SHNS se producen por una reducción de la acción de la insulina circulante con aumento de la producción de las hormonas contrarreguladoras. La diferencia está en que en el SHNS la concentración de insulina es inadecuada para facilitar la utilización de la glucosa por parte de los tejidos sensibles a ella, pero sí es adecuada para prevenir la lipólisis y la posterior cetogénesis. De ahí que el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetónico se manifieste predominantemente en la diabetes mellitus tipo 2 y que el péptido se esté presente. Un nivel alto de péptido se puede significar que su cuerpo está produciendo demasiada insulina. Puede ser un signo de uno de los siguientes problemas médicos: resistencia a la insulina, un problema en el que el cuerpo no responde de la manera correcta a la insulina, obesidad. En la cetoacidosis diabética se produce déficit de agua con unas pérdidas aproximadas de 100 centímetros cúbicos X kilo y déficit de electrolitos. La mortalidad disminuyó después del descubrimiento de la insulina y 100 años después. Es cerca del 1% la producción de cuerpos cetónicos. Es el resultado de la combinación del déficit de insulina con el aumento de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento. Aumenta la proteólisis, lo que produce aminoácidos que sirven de sustrato para la gluconeogénesis como consecuencia de la hiperglicemia. Se produce glucosuria, lo que produce aparición de diuresis osmótica y pérdida de agua y electrolitos, que puede llevar a hipovolemia, y esta a su vez puede disminuir el filtrado. Glomerular, lo que aumenta la hiperglicemia, y la cetonemia al disminuir la eliminación. La deshidratación aumenta las hormonas contrarreguladoras y se refuerzan los mecanismos cetoacidóticos. Los criterios por todos conocidos son: glucemia mayor a 200 mg/dl, mayor a 11 moles, pH venoso menor de 7,30, bicarbonato sérico menor de 15 mg/dl, cetonemia, beta-hidroxibutirato mayor a 13 mos/dl, cetonuria moderada a severa, depresión de agua y electrolitos. Los niños más pequeños, especialmente los menores de 5 años, tienen más riesgo de presentarla, al igual que aquellos que presentan un bajo índice de masa corporal. El desencadenante de la cetoacidosis diabética varía con el grupo etario y por lo general son de causa desconocida, y cuando se puede aclarar suele ser consecuencia de infecciones,
seguida de mala adherencia y por último problema de la presentación de novo. La clasificación de la gravedad de la cetoacidosis diabética se hace de acuerdo con el estado del paciente y al pH y o bicarbonato tomados al ingreso y se divide en leve, pH menor de 7,30 y bicarbonato menor de 15 mg barra diagonal L; moderada, pH menor de 7,20 y o bicarbonato menor de 10 mg barra diagonal L; graves y pH menor de 7,10 y o bicarbonato menor de 5 mg barra diagonal L. Una de las principales complicaciones de la cetoacidosis diabética es el edema cerebral, el cual está relacionado con factores propios de paciente en la edad. Mientras menor sea el paciente, es mayor la probabilidad de presentar el edema cerebral, especialmente en menores de 5 años, mayor duración de los síntomas previos al diagnóstico. Diagnóstico reciente de diabetes secundario a la severidad del episodio, marcada hipocapnia, acidosis severa, aumento de la urea asociados al tratamiento. Administración de bicarbonato para tratar la acidosis, administración de insulina antes de la primera hora, sin haber iniciado los leve disminución marcada de la osmolaridad. Durante el tratamiento, falla en el control de la natremia al disminuir. La glucemia, alto volumen de leve en las primeras 4 horas. Son suficientes para hacer diagnóstico de edema cerebral e iniciar el tratamiento adecuado. La presencia de 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 criterios menores, con una sensibilidad diagnóstica de 92% y una tasa de falsos positivos del 4%. No debe demorarse el tratamiento para tomar un ataque cerebral. Nivel de evidencia medio. Recomendación fuerte. Clínicamente, el edema cerebral se manifiesta por un deterioro del estado de conciencia acompañado de cefalea. El deterioro neurológico puede ser rápido, presentando convulsiones, incontinencia, cambios en las pupilas bradicardia y paro respiratorio, con una mortalidad alta del 70% y una recuperación que oscila entre el 7 a 14%. Para su manejo debemos asegurar la vía aérea, a cabecera elevada a 30 grados, o sostén hemodinámico adecuado, o restricción de líquidos a los 2/3. Mantener tensión arterial dentro de los rangos normales para la edad. Debe evitarse la hiperventilación, o administración de líquidos hiperosmolares. Manitola 0.5 a 1 G barra diagonal KFV en 10 a 15 minutos. Repetirse según sea necesario después de 30 minutos. O solución salina hipertónica 3%. 2.5 5 ml barra diagonal K en 10-15 minutos. O el uso de corticoides es discutido. No nos cansaremos de insistir en la observación oportuna del triángulo de evaluación pediátrica, con el cual podemos tomar la decisión inmediata hacia dónde dirigimos al paciente. Es el apoyo vital inicial. Haciendo énfasis en su aspecto general, podemos afirmar que estaríamos ante un compromiso neurológico, valorando el nivel de conciencia, el contacto con el medio y su actividad espontánea. Valorar la taquipnea, la postura del paciente para respirar, el olor de su aliento, verificar los signos de dificultad respiratoria. Y en cuanto al aspecto de la respiración, podemos apreciar la respiración de Kussmaul, el cual es un tipo de respiración que se caracteriza por ser profunda y forzada, generalmente asociada con acidosis metabólica severa, casi pudiendo ser patrimonio de la cetoacidosis diabética, con el característico olor a manzanas.
Valorar el estado circulatorio y de hidratación, pudiendo preguntar a los familiares si saben cuándo fue la última diuresis del paciente. Valorar el color de la piel. Si presenta signos de mala perfusión, hematomas, petequias, etc. En este momento, y ante la sospecha de un estado cetoacidótico diabético, lo más importante es verificar el estado de conciencia y los signos de deshidratación. Si tenemos algo de información por parte de la familia sería importante, y a veces no tenemos información porque es un estado de novo y es difícil aclarar los antecedentes, pero la sospecha clínica es importante. Averiguar cuándo fue la última diuresis del paciente. Una vez establecido el cuadro clínico, procederemos a la toma de paraclínicos. Hemograma, electrolitos con magnesio, gases arteriales, BUN, creatinina, glucosa central, uroanálisis, hemocultivo y urocultivo si son pertinentes. En la cetoacidosis diabética el hiato aniónico se encuentra alto, entre 20 y 30. Cuando está por encima de 35 se debe sospechar una acidosis láctica por hipoxemia tisular e hipoperfusión periférica y se debe hacer una terapia hídrica cuidadosa. En todos los niños con cetoacidosis se debe hacer el cálculo del hiato aniónico, la osmolaridad sérica y el sodio corregido. Hiato aniónico igual a sodio menos, cloro más bicarbonato. Normal, 12 más menos 2 miliquivalentes por litro. Sodio corregido igual a sodio actual más 1,6 por glucemia menos 100 por 0,01. Osmolaridad efectiva igual a 2 por sodio más potasio más glucemia dividida entre 18. La osmolaridad plasmática es la concentración molar de todas las partículas osmóticamente activas en un litro de plasma. La osmolaridad es lo mismo, pero referido a un kilo de agua. Para soluciones muy diluidas o que tienen solamente moléculas muy activas, este concepto es igual, no siendo así para el plasma que tiene moléculas grandes como las proteínas y los lípidos, que son moléculas poco activas pero que sí pesan, conteniendo el plasma aproximadamente el 7% de ellas, que ocupan espacio en ese litro por lo que se disminuye la cantidad de agua a un 93%. Los osmómetros nos miden la osmolaridad, por lo cual deberíamos multiplicar por 0,93 para conocer la osmolaridad. Pero, en la práctica ambos términos se usan en forma indistinta. Lo normal está entre 280 y 295 miliosmoles por kilo. El tratamiento debe ser individualizado según la clínica y los paraclínicos que determinan la gravedad de cada paciente, teniendo como metas mejorar el volumen circulatorio efectivo, mejorar la perfusión tisular, o disminuir la glicemia, o disminuir la osmolaridad sérica, o disminuir la cetonemia, o restablecer el equilibrio ácido básico, o identificar y tratar el evento precipitante. Como elementos terapéuticos disponemos de la fluidoterapia, la insulina y la reposición de electrolitos. El bicarbonato no se aconseja, a menos que el paciente presente una hiperpotasemia grave o un pH 6,9 en forma constante, habiendo descartado un proceso infeccioso.
La hidratación es la medida inicial y prioritaria en el tratamiento de los niños con cetoacidosis diabética, pero debe hacerse lentamente debido a que una disminución rápida de la osmolaridad y del sodio plasmático se relaciona con un aumento en el riesgo de edema cerebral. Administrar líquidos endovenosos de inicio en la primera hora, según el estado clínico del paciente, nivel de evidencia alto, recomendación fuerte. Se deben usar cristaloides isotónicos solución salina, episodios moderados 10 cc barra diagonal K barra diagonal hora, episodios severos 20 cc barra diagonal K barra diagonal hora. Y luego calcular los líquidos de mantenimiento de las primeras 24 horas después de haber completado los líquidos de la primera hora. Hipoglicemia. En el niño con diabetes se define como una glucemia 70 miligramos por decilitro. Primero, manifestaciones adrenérgicas. Temblor, palidez, sudoración fría, bostezos. Después se presentan las manifestaciones neuroglucopénicas, conductas extrañas, alucinaciones, obnubilación, coma, convulsiones. Se clasifican en dos tipos para su tratamiento. Hipoglicemia no grave. Cursa con deterioro de nivel de conciencia y se trata con glucosa u otro carbohidrato de absorción rápida por vía oral o una dosis aproximada de 0.3 gr barra diagonal K en niños pequeños y 15 gramos en niños grandes. Hipoglicemia grave es aquella que cursa con deterioro de nivel de conciencia y requiere tratamiento parenteral, estando contraindicada la vía oral. Si no hay posibilidad de vía endovenosa, se administra glucagón intramuscular o subcutáneo a dosis de 30 microgramos por kilo, máximo una ampolla entera 1 miligramo. Tarda 10 a 15 minutos en actuar y puede producir vómito. Con la vía endovenosa se utiliza un bolo de suero glucosado al 15%, 2 mililitros por kilo, máximo 100 mililitros, pasar en 10 minutos. Se puede repetir hasta la normalización neurológica. Continuar con glucosa 10 por 101 centímetro kilo hora e ir disminuyendo según controles. La aparición de una hipoglicemia grave implica que el paciente ha perdido los síntomas adrenérgicos de alarma y se debe advertir a la familia sobre su posible repetición, y por tanto es preferible mantener unos niveles de glucemia un poco altos por 2 a 3 semanas, mientras el sistema vegetativo se reacomoda nuevamente a los signos de alarma.
Las hipoglicemias repetidas pueden disminuir el desarrollo cognitivo de los niños. Algoritmo de emergencia. Minuto cero. Ingreso del paciente. Aplicación del ABC. Triángulo de evaluación pediátrica. Signos vitales. ABC de reanimación en caso necesario. Canalizar 2 venas en Y. Líquidos endovenosos. Solución salina normal 10 a 20 centímetros cúbicos por kilo de peso según el caso. Cada 20 min hasta estabilizar. Glucometría. Gases venosos. Hemograma. Electrolitos con magnesio. Cetonemia. Cetonuria. BUN. Creatinina. Parcial de orina. Si se encuentra febril, considerar cultivos. Glicemia y cetonuria cada hora hasta normalizar resolución de cetoacidosis. Establecer líquidos de mantenimiento después de recuperación. Holiday cegar más porcentaje de deshidratación. O regla del 4, 2, 1. O los líquidos basales multiplicados por 1.5. Monitoreo clínico y bioquímico. El éxito del tratamiento de la cetoacidosis diabética depende de realizar los controles clínicos y de laboratorio y administrar el tratamiento en los tiempos establecidos. Monitoreo horario. Control de signos vitales y estado neurológico. Glucemia capilar, hidroxibutirato capilar, cetonas en sangre. Líquidos administrados. Flujo de glucosa en miligramos kilo minuto. Dosis de insulina administrada. Algunos estudios muestran que la diferencia que hay entre las muestras de sangre arterial o venosa es de 0,02 a 0,15 unidades para el pH y de 1,88 milimoles por litro para el bicarbonato, lo cual es mínima y no genera cambios significativos para la interpretación del estado ácido básico en el paciente diabético. A minuto 10 ya se debe ver completado el examen físico y se debe considerar posible foco infeccioso para la aplicación de antibióticos. Glicemia y cetonuria cada hora hasta normalizar resolución de cetoacidosis. Establecer líquidos de mantenimiento después de recuperación. Holiday cegar más porcentaje de deshidratación. O regla del 4, 2, 1. O los líquidos basales multiplicados por 1.5. Monitoreo clínico y bioquímico. Minuto 15. Ya deben estar disponibles los gases arteriales o venosos. Nueva toma de signos vitales. Llegan resultado de gases. Valoración. Clasificación de gravedad. Si pH menor a 7,25 avisar UCI. El uso de bicarbonato es controvertido. Minuto 30. Ya deben estar disponibles los electrolitos y la glucosa. Verificar el potasio. Corregirlo antes de iniciar insulina. Si es 2.5. Corrección IV según protocolo institucional. Si está entre 2.6-3.4, LEV con 20 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio o fosfato de potasio y 40 miliequivalentes por litro en los líquidos de mantenimiento. Si está entre 3.5 a 6, no indicar potasio en los líquidos iniciales, pero sí en los de mantenimiento 40 miliequivalentes por litro. La cetoacidosis diabética y la insulina disminuyen el potasio y el fosfato. En las primeras 8 horas se debe corregir la mitad y la otra mitad en las 16 horas siguientes. El fósforo mejora la oxigenación. Minuto 30. Finaliza el bolo de líquidos endovenosos. Glucometría, gases venosos, hemograma, electrolitos con magnesio, cetonemia, cetonuria, BUN, creatinina. Si el paciente está estable, se inician los líquidos de mantenimiento. Holiday cegar más porcentaje de deshidratación de acuerdo con la osmolaridad y la superficie corporal. Minuto 60. Nuevos signos vitales. Glucometría, electrolitos, gases venosos, cetonemia, cetonuria. Tiempo 90 minutos. Nuevos signos vitales. Si el paciente está estable, sale de urgencias para piso. Si el paciente no está estable, sale de urgencias para UCI.
Una vez se encuentre el paciente estable y en el piso, se inicia el cálculo de la dosis de insulina. Paciente prepuber de 0.7 a 1 unidad por kilo de peso por día. Paciente puber de 1 a 1.2 unidades por kilo de peso por día. Paciente en remisión parcial o luna de miel, menor a 0.5 unidades por kilo de peso al día. Una vez calculada la dosis total de insulina que le vamos a administrar al paciente, la dividimos en 40-60% en insulina de acción prolongada, para ser aplicada una vez al día, bien sea en horas de la mañana o en horas de la noche. Y el otro 40-60% restante la vamos a aplicar como insulinas de acción corta, en forma preprandial dividiéndola en las 3 comidas principales. Para términos de agilidad dejamos el 50% de cada una. Ya una vez estabilizado el paciente, iniciaremos el cálculo de sus dosis de insulina total que vamos a utilizar de acuerdo con su estado clínico y su edad, repartiendo las dosis adecuadas de acción lenta de acción rápida. Pero podríamos tener mayor seguridad si hacemos las reglas de 1800 y 500, o de la sensibilidad a la insulina y de la corrección de carbohidratos, como se indica en esta diapositiva, lo cual consiste en dividir 1800 o 500 por la dosis total de insulina y nos da la cantidad que una unidad de insulina puede disminuir, bien sea la glucosa o el consumo de carbohidratos. Lo más importante para tener en cuenta, conocer la glucometría preprandial. Sabiendo que la glucosa preprandial normal para un diabético debe oscilar entre 70 y 140 miligramos por decilitro, solamente se aplicaría insulina cuando la glucometría esté por encima de estos valores y de acuerdo con la regla del bolo de insulina para la glucometría preprandial. Conocer la cantidad de carbohidratos que se van a ingerir con cada comida. Lo más aconsejable es saber la cantidad de carbohidratos que se van a ingerir y asimismo aplicar la insulina preprandial para el consumo de esos carbohidratos, de acuerdo con la regla de bolo de insulina para carbohidratos. No cometer el error de que si la glucometría está en rangos normales, no utilizarla para combatir el consumo de carbohidratos. Para un control adecuado de nuestro paciente, estas serían las metas adecuadas para seguir. Hemoglobina glicosilada, menor a 7,2%. Glucometría en ayunas o preprandial, 70 a 145 miligramos por ciento. Glucometría postprandial a las 2 horas, 90 a 180 miligramos por ciento. Glucometría al acostarse, 120 a 180 miligramos por ciento. Glucometría a las 2 de la mañana, 80 a 162 miligramos por ciento. Lo más importante es mantener un adecuado tiempo en rango entre 70 a 180 miligramos por ciento, con siquiera 70% de este tiempo con menos del 5% de hipoglicemia, menor de 70, y menos del 30% de hiperglicemia, mayor a 180. Aquí vemos cómo vamos a utilizar las insulinas tanto de base como de bolo y cómo debemos hacer el control de la glicemia, tanto preprandial como postprandial a las 2 horas y en la madrugada, analizando la presencia de hiperglicemia preprandial para proceder a hacer el ajuste respectivo de la insulina requerida. Los Standards of Care 2026 redefinen el éxito terapéutico. Ya no basta con una hemoglobina glicosilada menor a 7%. El nuevo estándar exige un enfoque proactivo en la gestión de peso, la protección de órganos diana y el uso intensivo de tecnología desde el diagnóstico. En cuanto al monitoreo continuo de glucosa, se amplía la recomendación de uso. Ya no se limita a pacientes en terapia intensiva de insulina. Las nuevas guías sugieren considerar el monitoreo continuo de glucosa desde el momento del diagnóstico en una población mucho más amplia, incluyendo diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional tratada con insulina, y no se debe requerir un periodo de prueba con inyecciones múltiples o bombas convencionales antes de prescribir los dispositivos. Incluso estos dispositivos deben ofrecerse independiente del uso de terapia, por inyecciones o antidiabéticos orales. En cuanto a la obesidad,
El control del peso, junto con el control de la hemoglobina glicosilada, deben ser los objetivos terapéuticos. En lo que se refiere a la obesidad en diabetes tipo 1, por primera vez se incluyen recomendaciones detalladas respecto al manejo farmacológico y de control conductal. En la obesidad en diabetes tipo 2, el objetivo primario es el control del peso en conjunto con el control glucémico. Se indica preferir el uso de agentes con alta eficacia como son los agonistas del receptor de GLP-1 y agonistas duales, como tirzepatida, no solo por su efecto hipoglucemiante, sino por su capacidad de inducir pérdidas de peso significativas, mayor del 10 al 15%, recomendando su inicio temprano. En cuanto al lenguaje psicosocial, se debe eliminar la etiqueta de estigmatización del término diabético y cambiarlo por el de persona con diabetes, compartiendo las decisiones clínicas, integrando los valores del paciente y los determinantes sociales de la salud en la ecuación terapéutica. En lo que se refiere al screening en salud mental, en la Guía 2026 se hace énfasis en diferenciar dos entidades. Distrés por diabetes es la carga emocional específica de gestionar la enfermedad, miedo a hipoglucemias, agobio por el conteo de carbohidratos, fatiga de alarmas. No se trata con antidepresivos, sino con educación y apoyo. Depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo generalizado. Es así como se instruye a los médicos a no derivar automáticamente a psiquiatría ante un screening positivo, sino evalúa primero si es distrés por diabetes o depresión clínica. El screening debería hacerse en el momento del diagnóstico de diabetes y anualmente, así como también cuando aparece una nueva complicación, por ejemplo, diagnóstico de retinopatía o pie diabético. Se añadió una recomendación específica para detectar el miedo a la hipoglucemia en pacientes en tratamiento con insulina. Muy agradecido por su atención. Espero que este repaso haya sido de utilidad tanto para el personal médico como para la comunidad que acude a nuestros servicios. Bendiciones.